Desde donde yo estaba, se miraba el cuerpo, escondido bajo un pequeño árbol con esa bolsa de ropa. Bueno, esa ropa que fue encontrada estaba en realidad justo arriba de la colina, justo ahí. Era un par de pantalones, un par de calzoncillos, una camisa, calcetines y zapatos. Condado de Paul Jane Doe. En septiembre de 1996, un padre y su hijo que estaban cazando descubrieron restos óseos envueltos en una lona en las colinas del condado de Paul, Oregón. Más tarde se determinó que se trataba de una mujer adulta en función de la observación del hueso ancho de la pelvis. Su cuerpo había sido envuelto en una lona. Cerca de su cuerpo se encontró una bolsa que contenía ropa de hombre, con un par de pantalones, ropa interior, una camisa, calcetines y zapatos. En la ropa interior había una mancha de semen, una pista crucial para los investigadores, pero no arrojó coincidencias de ADN cuando se ejecutó a través de cualquier base de datos. Las autoridades llegaron a un callejón sin salida cuando no pudieron determinar la causa de la muerte o incluso quién era la víctima. Sin embargo, el caso había sido considerado un homicidio por la forma en que se deshizo del cuerpo. Al observar los restos óseos, los investigadores forenses determinaron que su edad rondaba los 40. Su estatura física era pequeña, lo que indicaba que su altura rondaba los 5 pies. Los huesos de la cadera determinaron que había dado a luz al menos una vez. El análisis también reveló que habría tenido una cirugía craneal en algún momento. Sin ninguna otra información para continuar, los investigadores no pudieron identificar a la mujer fallecida. Sin un nombre real que darle, la llamaron Paul County Jane Doe. Finalmente, la enterraron en una tumba sin nombre y la ingresaron en la base de datos de NamUs. Se desarrollaron bocetos de cómo pudo haber sido en vida, con solo sus huesos como base. Todo, desde tomografías computarizadas hasta imágenes renderizadas en 3D, se utilizó en un intento de ponerle una cara a Jane Doe, pero fue en vano. En un momento, el cráneo real de la Jane Doe se usó para crear una escultura realista, pero eso tampoco arrojó resultados. El caso permaneció sin resolver hasta 2019, cuando Yolanda McClary, una investigadora de la escena del crimen jubilada, se acercó al departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas y ofreció su asistencia y experiencia mientras trabajaba en un programa de televisión. Más tarde, ese mismo año, los genealogistas genéticos que trabajaban con McClary pudieron desarrollar un perfil de ADN y lo cargaron en un sistema de genealogía de código abierto. El caso y el proceso de identificación de los restos se presentaron en The Jane Doe Murders. A partir de ahí, el objetivo era acertar un posible partido, lo que finalmente consiguieron. Su nombre era Kathy Buxton. Kathy tenía aproximadamente la misma edad que Jane Doe y vivía cerca del área donde ocurrió el crimen. Luego, los investigadores localizaron con éxito a la hermana biológica de Kathy, Linda Amsler. McClary le convenció de que proporcionara su ADN para concluir de una vez por todas si Jane Doe era realmente Kathy. Los resultados lo confirmaron. Kathy Buxton finalmente recuperó su nombre después de todos esos años. Nacida con el nombre de Kathy Jean Thomason, el 13 de diciembre de 1953, de padres Leo y Jessie Thomas en Oklahoma. Era la menor de 3 hermanas. Cuando sus padres se separaron, Kathy se mudó con su padre a Oregón, mientras sus hermanas mayores, Sandra y Linda, fueron adoptadas en Oklahoma. Algún tiempo después de eso, Kathy también fue adoptada por una mujer llamada Aileen Buxton, convirtiéndose así oficialmente en Kathy Buxton. Linda no había visto a su hermana en décadas, después de que fuera adoptada. A los 18, Kathy quedó embarazada y luego se casó con su primer esposo, Carl Tracy. Después de un año, nació la primera hija de Kathy, Tina, pero la pareja se divorció poco después. Solo unos meses después, se casó con su segundo esposo, James Garner, con quien tuvo 2 hijos más, James Jr. y Candice. Sin embargo, pronto se divorció de Garner y se mudó a Oklahoma con los niños. Eventualmente, perdió la custodia de los niños después de dejarlos desatendidos en múltiples ocasiones. Los niños no tuvieron contacto entre sí después de ser retirados de su hogar. Solo se reunieron después de que se identificó el cuerpo de su madre. McClary también los reunió con su tía Linda. Después de que se llevaron a los hijos de Kathy, ella se mudó a Portland, Oregón, donde conoció a su tercer esposo, Brian Clifton, en 1984. Presumiblemente,
Sin que Katy lo supiera, Clifton ya tenía algunos esqueletos en su armario. En 1973, Clifton fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de una empleada de un motel que, según él, le robó $65. Clifton la estranguló hasta la muerte con el cable eléctrico de una aspiradora. Sorprendentemente, obtuvo la libertad condicional solo 8 años después, en 1981. Regresó a Portland, donde conoció a Katy. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que el último contacto verificado de Katy con alguien fue en marzo de 1996, cuando denunció un atropello y fuga a la policía de Salem, donde vivía con Clifton. Los investigadores descubrieron que Clifton nunca había denunciado su desaparición. Se despertaron aún más sospechas cuando se enteraron de que se había vuelto a casar poco después de la desaparición de Katy. Sin duda, Clifton era el sospechoso número 1, pero los detectives necesitaban asegurarse de tener pruebas concretas contra él. Le tomaron una muestra de ADN y la compararon con la de la ropa interior que se encontró en la escena del crimen. Hubo un partido. Las cosas se movieron bastante rápido después de eso. Clifton inicialmente negó cualquier participación, pero las autoridades lo interrogaron en 2022. Finalmente confesó haber apuñalado brutalmente a su esposa mientras dormía. En agosto de 2021, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. En 2022, Brian Clifton, de 69 años, fue condenado a cadena perpetua. Finalmente, después de 26 años, la justicia prevaleció para Katy Buxton. Condado de Garfield, Jane Doe. El 20 de abril de 1998, los hombres que viajaban por una autopista de 2 carriles en Utah se encontraron con el cuerpo no identificado de una mujer fallecida. Se encontró a 38 millas del lago Powell, en la autopista 276 de Utah, cerca de Maidenwater Spring, en el condado de Garfield, Utah. Cuando los agentes de la oficina del alguacil del condado de Garfield llegaron al lugar, encontraron que su cuerpo congelado había sido atado, envuelto en plástico y cinta adhesiva, colocado en un saco de dormir y luego enrollado en una alfombra para niños, que tenía un diseño de casas y calzadas con niños jugando. Le habían quitado las yemas de los dedos para que los identificadores no pudieran identificarla por huellas dactilares. Con ojos marrones y cabello castaño, se creía que la mujer fallecida era de ascendencia hispana o nativa americana. Era una mujer pequeña, de solo 5 pies de altura, y pesaba alrededor de 112 libras. Tenía múltiples restauraciones dentales, cejas tatuadas, pecas en la cara y varios lunares pequeños. Lunares oscuros en el labio superior, el mentón y el hombro izquierdo. También tenía un lunar distintivo en la oreja derecha. Se determinó que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza. Afortunadamente, el clima helado de Maidenwater ayudó a preservar el cuerpo, aunque el resto de la mujer fallecida era identificable. Los detectives no pudieron identificarla, ya que no coincidía con ninguna persona desaparecida conocida en el área. La víctima pronto se hizo conocida como la víctima de Maidenwater, o Jane Doe del condado de Garfield. Parecía tener entre 37 y 45 años. Sin embargo, a pesar de estar en buenas condiciones, el cuerpo ofreció poca o ninguna información que apuntara a una identificación. No hubo testigos debido a la ubicación remota donde se arrojó su cuerpo. La policía se dirigió al público y los instó a presentarse si tenían información o puntos de vista. El ADN de la víctima se ingresó al NAMUS, una base de datos de personas desaparecidas. Para ayudar con la investigación, la Oficina Estatal de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Utah proporcionó recursos analíticos a la oficina del sheriff del condado de Garfield. Pero incluso esos recursos se quedaron cortos. El caso se enfrió a pesar del inalcanzable esfuerzo de todos los involucrados. A lo largo de los años, se lanzaron al público muchos bocetos compuestos con la esperanza de que alguien presentara detalles cruciales, pero nadie lo hizo. Durante años, James Doe del condado de Garfield yacía en una tumba sin nombre. Varias teorías se formaron en el paso de los años con respecto a los últimos días de la vida de Jane Doe. En la investigación inicial, el asesino en serie Scott Kimball, a quien se hacía referencia como el asesino de Cannibal, fue considerado sospechoso del asesinato. Kimball es responsable de al menos 4 asesinatos, pero se sospecha de hasta 21 muertes. El razonamiento detrás de esto fue la forma en que se encontró el cuerpo de la víctima de Maidenwater. Coincidió con el modus operandi de Kimball, incluso hasta el punto de usar la alfombra de los niños para tirar el cuerpo. Supuestamente,
confesó haber matado a un autoestopista en 1998, a solo 10 millas de donde se encontró el cuerpo de Jane Doe. Se dirigía a asistir a una reunión familiar en las cercanías de Bryce Canyon. Su esposa y su hijo dijeron que habían visto a Kimball comprar una alfombra para niños similar a la que se usaba para envolver a Jane Doe. Durante años, Kimball siguió siendo el principal sospechoso de este caso, pero negó cualquier conexión con este asesinato. Sin embargo, debido a la falta de pruebas que lo relacionaron con el asesinato, más tarde fue descartado como sospechoso. No fue hasta 2018 que se logró un progreso notable en el caso. En 2018, las autoridades de Utah decidieron publicar una foto post-mortem no tan gráfica del rostro de la víctima. Coincidentemente, esa misma semana, la policía de Youngstown, Ohio, estaba actualizando sus casos de personas desaparecidas e incluyó una foto de Lina Reyes Guedes, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta fue la primera foto de ella que pudieron obtener. Sin embargo, ninguna de estas agencias resolvería este misterio. Fue un detective de Internet quien originalmente hizo la conexión crítica entre las dos fotografías recién publicadas. Un verdadero aficionado al crimen de California comenzó a conectar los puntos después de ver dos imágenes en Internet. De hecho, las dos imágenes se veían muy similares en lo que respecta a los rasgos faciales. Sin embargo, la pista más reveladora fue un lunar en la oreja derecha de la mujer desaparecida, al igual que Jane Doe. Una vez que se hizo la conexión, los detectives se esforzaron por localizar a los familiares de la mujer desaparecida. Su nombre era Lina Reyes Guedes. Nació en un pequeño pueblo de México en 1960. A pesar de ser una chica pueblerina, Lina tenía grandes aspiraciones. Era una bailarina consumada que más tarde obtuvo un título en negocios internacionales. Educada y talentosa, Lina era la estrella brillante de su familia. En 1996, conoció a Edward Guedes, en Nuevo México, y se casaron solo 6 meses después. La pareja se mudó a Ohio, poco después de comenzar una nueva vida. Apenas 2 años después, en 1998, Lina desaparecería. Se suponía que volaría a México para reunirse con su familia desde su casa en Youngstown, Ohio, pasando por Texas. En una entrevista filmada sobre su esposa desaparecida en octubre de 1998, Edward dijo a los investigadores estatales que la vio por última vez cuando la dejó en el aeropuerto de Pittsburgh la mañana del 8 de abril de 1998. Llevaba una maleta, un estuche de cosméticos y un saco de dormir azul que estaba destinado a ser un regalo para un primo joven. Se suponía que llegaría a Dallas 2 días después, pero nunca lo logró. Los miembros de la familia se preocuparon cuando nadie supo de ella durante una semana. Sin embargo, su esposo nunca denunció su desaparición. El informe de una persona desaparecida fue presentada por una tía que vivía en México 5 meses después de que Lina desapareciera. Para confirmar la identidad de la víctima de Maidenweather, la policía envió un comunicado de prensa pidiendo a la familia o a cualquier persona que pueda tener información que se comunique con ellos. Poco después, la hermana de Lina, Lucero Reyes, que vivía en México, llamó. Tenía solo 11 años cuando su hermana desapareció. Lucero viajó 300 millas desde México hasta el consulado estadounidense más cercano, donde las autoridades recolectaron muestras de ADN de ella. El partido regresó identificando a la Jane Doe del condado de Garfield como Lina Reyes Guedes. Ya no fue identificada por el lugar donde arrojaron su cuerpo. Lucero se mostró muy agradecida con los investigadores que nunca dejaron de trabajar en el caso de su hermana. Pero el trabajo aún no estaba terminado, ya que los investigadores aún tenían que encontrar al responsable de la muerte de Lina. Con mejoras en la tecnología forense de ADN, en 2019, un investigador de la escena del crimen pudo extraer muestras de ADN de una de las cuerdas que habían atado el cuerpo de Lina. La muestra coincidió con 2 individuos diferentes. El primero estaba vinculado a un experto en nudos que la policía de Utah había consultado en el caso, quien sin darse cuenta había contaminado la cuerda con su propio ADN. Sin embargo, la otra muestra condujo a alguien que no era un extraño, su propio esposo, Edward Guedes. Aparentemente, la familia de Lina en México siempre había sospechado que Edward tenía algo que ver con la desaparición de su esposa, pero no podía probarlo. Los investigadores de la oficina del alguacil del condado de Garfield creen que había evidencia circunstancial presente que apuntaba hacia Edward, pero no se había hecho nada al respecto. En cuanto a por qué el cuerpo de Lina fue arrojado en Utah, cuando se suponía que viajaría a Texas, las autoridades solo pueden especular. Teorizaron que viajó 1800 millas para arrojar el cuerpo,
porque no tenía vínculos conocidos con el área, y podría ser difícil conectarlo con el crimen. Aunque finalmente la conclusión llegó después de 24 años, el monstruo eludiría la justicia al suicidarse en 2001 en Nevada, apenas 3 años después de la muerte de Lina. En junio de 2022, el caso se cerró oficialmente después de que Edward Geddes fue nombrado formalmente como el asesino de su esposa. Racing Found Jane Doe. El viernes 16 de diciembre de 1988, alrededor de las 2 p.m., la oficina del alguacil del condado de Dade y el GVI, a unas 5 millas de línea estatal de Alabama en la I-59, cerca de Racing Found, en el condado de Dade, Georgia. 2 trabajadores del transporte estatal descubrieron el cuerpo de la mujer a lo largo del costado del carril hacia el norte. El cuerpo pertenecía a una mujer no identificada, que vestía un jersey de punto térmico azul marino, un sostén azul marino, jeans Calvin Klein, cordones negros, botines talla 9. También llevaba un anillo de color blanco rosado rematado con un corazón en el meñique de su mano izquierda, y una pequeña cadena de oro amarillo alrededor de su cuello. No había mucha evidencia presente en la escena del crimen. Los investigadores no pudieron identificar a la mujer, ya que no se encontró ninguna identificación en el cuerpo o cerca de él. La autopsia concluyó que fue agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Los investigadores creían que fue asesinada en otro lugar y su cuerpo había sido arrojado en el lugar donde fue ubicado más tarde. Se creía que su cuerpo había sido tirado varios días o una semana antes de que la descubrieran. En la escena, también se encontró fluido corporal que contenía el ADN de un individuo desconocido. Sin duda fue un homicidio. Pero todos los esfuerzos por identificar a la pobre víctima o a su agresor resultaron infructuosos. Conocida con el nombre de Racing Found Jane Doe, descansaría en una tumba sin nombre del cementerio del condado de Dade. En un esfuerzo por identificarla, se hizo un boceto compuesto y se hicieron públicas las descripciones de sus rasgos físicos. Era una mujer caucásica, con cabello rubio fresa hasta los hombros con puntas escarchadas. Medía entre 5,6 y 5,8 y pesaba entre 120 y 125 libras. A pesar de eso, no apareció ninguna pista en los siguientes años, y el caso permaneció sin resolver. En los años que pasaron, un artista forense de GVI hizo representaciones de arcilla junto con varios compuestos para aumentar las posibilidades de identificarla, sin éxito. A lo largo de los años, se crearon nuevos compuestos de edad avanzada y representaciones de arcilla realistas, pero ninguno condujo a ninguna revelación sobre la identidad de la mujer fallecida. El caso se reabrió a mediados de la década de 2000, y fue entonces cuando los investigadores encontraron evidencia adicional que posiblemente podría identificar a la víctima. La evidencia fue enviada al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. Luego, los analistas pudieron desarrollar un perfil de ADN para la víctima, que se ingresó en la base de datos de ADN de las personas desaparecidas, pero el caso permaneció sin resolver. En 2015, el GVI se acercó al FBI sobre la posibilidad de utilizar una nueva tecnología de ADN. Para entonces, los avances en la tecnología del ADN trajeron nuevas esperanzas para revelar el misterio de la mujer no identificada. La evidencia se envió al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para realizar más pruebas. En 2019, su rango de edad se ajustó a 25-35. Antes de esto, se creía que era mucho más joven, de unos 16, y que posiblemente se había escapado. En 2021, los investigadores contrataron un laboratorio de ADN con sede en Texas para ayudar en el caso sin resolver. Usando la secuenciación del genoma de grado forense, se realizó la extracción de ADN en los restos óseos de la víctima, lo que resultó en la construcción de un perfil genealógico integral. A partir de este perfil, los agentes del FBI en Atlanta y Baltimore construyeron un árbol genealógico y rastrearon a los parientes lejanos de la víctima a través de una extensa investigación genealógica. Después de 34 años, Racing Found Jane Doe finalmente recuperó su nombre. Finalmente la identificaron como Stacy Lynn Jaworski. Stacy era una ex residente de Michigan y estaba haciendo autostop en el momento de su muerte. Su último contacto con la familia fue el 15 de septiembre de 1988,
Cuando la madre de Stacy habló con ella por teléfono, Stacy le dijo a su madre que estaba en Carolina del Norte y que planeaba regresar a Michigan. Al ser una chica de espíritu libre, a Stacy siempre le gustó viajar. Aunque su madre le advirtió que hiciera autostop, no siguió su consejo. Nunca más se supo de ella. Tenía 19 años cuando desapareció. La madre de Stacy se preocupó cuando no supo nada de ella. Presentó un informe de persona desaparecida ante el Departamento de la Policía de Norton Shores, en Michigan, el 17 de enero de 1989. Sin embargo, nadie tenía idea de que había sido víctima de un horrendo asesinato. Si bien la madre de Stacy, Mary Beth Smith, se tranquilizó al conocer finalmente el destino de su hija, los investigadores aún no habían terminado. Ahora la casa estaba en marcha para su asesino. Los investigadores decidieron usar la misma tecnología de ADN que le devolvió el nombre a Stacy para desenmascarar a su asesino. Ordan Labs comenzó su búsqueda en 2021. Un perfil de ADN masculino que se desarrolló a partir de evidencia en la escena del crimen original de 1988 coincidió en junio. Después de una búsqueda exhaustiva en 2 bases de datos, Family Tree DNA y GitMatch, los analistas forenses finalmente pudieron localizar a los familiares de un hombre llamado Henry House Wise en 2022, 6 meses después de la identificación de Stacy. El ADN tomado de la familia de Henry Wise lo identificó de manera concluyente como el asesino de Stacy. Wise tenía 34 años en el momento del asesinato. Trabajó como camionero para una empresa de camiones de Western Carolina. Su ruta normal lo tenía conduciendo a través de Chattanooga, a Birmingham y luego a Nashville. También trabajó como conductor de acrobacias. Los investigadores creen que Wise recogió a Stacy mientras hacía autostop. Tenía un extenso historial criminal en Florida, Georgia y Carolina del Norte, desde robo y asalto hasta obstrucción de un oficial de policía. A pesar de eso, su ADN no estaba en la base de datos criminal, ya que sus restos fueron anteriores a una muestra de ADN obligatoria después de cualquier arresto por delito grave. Sin embargo, Wise no sería arrestado ni acusado del asesinato. En 1999, Wise murió quemado en un accidente automovilístico. Esta fue la primera vez que tanto la víctima como su asesino fueron identificados usando genealogía genética, inaugurando un nuevo camino hacia el futuro. El Dorado Jane Doe. El 10 de julio de 1991, una mujer fue encontrada muerta a tiros en la habitación 121 de Whitehall Motel en El Dorado, Arkansas, según testigos. El atacante, un hombre afroamericano, huyó de la escena en su automóvil que estaba estacionado en el estacionamiento del hotel con un arma en la mano. Cuando las autoridades llegaron al motel, el agresor se había ido. En la habitación del motel, una mujer caucásica yacía muerta en un charco de sangre. Vestía una camiseta blanca, jeans lavados con ácido con un cinturón negro, medias blancas hasta los tobillos y tenis blancos. Se creía que tenía entre 18 y 30 años. Medía entre 5,10 y 5,11 y pesaba alrededor de 162 libras. Tenía pecas en la cara y una marca de nacimiento debajo del seno izquierdo. Llevaba un brazalete de cadena de color dorado en la muñeca derecha y tenía respectivamente 2 y 3 perforaciones en la oreja izquierda y derecha. Los moretones persistentes en su cuerpo indicaban que probablemente había sido víctima de abuso físico durante mucho tiempo antes de su muerte. La autopsia practicada al cuerpo de la víctima confirmó que había muerto a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza. También se notó que tenía el cuello roto. La mujer fue identificada rápidamente como Cheryl Ann Wake, según una identificación con foto encontrada en la escena del crimen. Los investigadores tenían una sola tarea: encontrar a su asesino. No tomó mucho tiempo identificarlo. James McAlphin se entregó a la policía, alegando a la policía que la víctima se había suicidado. Sin embargo, más tarde se declaró culpable de un cargo de asesinato en segundo grado. Evitó por poco el cargo de asesinato en primer grado y solo cumplió 15 años por el asesinato. El caso parecía un caso abierto y cerrado. Sin embargo, en un extraño giro, los investigadores pronto se enteraron de Cheryl Ann Wake no estaba muerta, sino muy viva. Cheryl vivía con sus padres en Minneapolis. No tenía ni idea que estaba siendo nombrada víctima de homicidio en Arkansas. Esto, por supuesto,
Planteó la cuestión. Si Cheryl estaba viva, ¿quién era la mujer asesinada? La respuesta no llegaría hasta 31 años después. Los investigadores concluyeron que el asesino había robado la identidad de Cheryl. La verdadera Cheryl explicó que le robaron su número de seguro social y sus tarjetas de identificación mientras trabajaba como bailarina en un club de Minneapolis llamado Barry Time. Desafortunadamente, esta información no les dio mucho para continuar. Al no poder identificarla, los investigadores se refirieron a ella como el dorado Jane Doe. Esta fue una situación única por decirlo menos. Tener al asesino tras las rejas, mientras su víctima permanecía sin identificar. Desesperados por volver el caso, los investigadores recurrieron al propio asesino en busca de información. Sin embargo, como el individuo enfermo que es McAlpin, se negó a revelar nada sin dinero a cambio. Sin embargo, con el tiempo los detectives llegaron a creer que incluso McAlpin no tenía idea de quién era ella en realidad, ya que solo la conocía como Mercedes. Parece que cada pista que surgieron solo los dejó con más preguntas que respuestas. Se encontró una Biblia en posesión de Jane Doe, que contenía varios nombres de la familia Strode. Investigaciones posteriores determinaron que se trataba de una familia afroamericana que vivía en Irving, Texas, que la había acogido durante un tiempo sin conocer su verdadera identidad. El caso se volvió cada vez más desconcertante y misterioso. Nadie conocía su verdadera identidad, solo numerosos nombres: Mercedes, Cheryl Kaufman, Kelly Lee Carr, Shannon o Sharon Wiley. Y con esos diferentes nombres surgieron diferentes historias. A algunas personas les dijo que solía ser stripper, que era de fuera de la ciudad y que tenía 2 hijos criados por su madre, con los que no se llevaba bien. A otros les dijo estar en el programa de protección de testigos, y dijo que su padre estaba en la mafia. Algunas personas escucharon que la buscaban por robo a bancos en la costa este, mientras que otros pensaron que estaba prófuga por el asesinato de un camionero. Pero ninguna de esas historias revelaría su verdadera identidad. Durante 3 décadas, fue conocida solo como El Dorado Jane Doe. En 2018, casi 3 décadas después, Yolanda McClary, investigadora de genealogía forense e investigadora de la escena del crimen, se asoció con la policía local para ayudar a identificar a Jane Doe. Después de un extenso trabajo de perfil de ADN, a partir de ese perfil, trabajando a través de un árbol genealógico, Yolanda y su equipo finalmente pudieron localizar a un primo lejano de Jane Doe usando GeneMatch. En 2022, el dorado Jane Doe finalmente recuperó su nombre. La mujer fue identificada solo como Kelly. Su apellido se mantenía oculto para respetar la privacidad de su familia. Kelly nació en 1968 en Virginia, fuera del matrimonio. Su madre Brenda nunca dejó que su padre biológico supiera de su existencia. Kelly creció conociendo únicamente a su padrastro como su padre. Kelly también tenía una hermana menor. En 1972, cuando Brenda se divorció de su esposo, Kelly solo tenía 4 años. Brenda se volvió a casar y se divorció 2 veces más después de eso. Después de 3 matrimonios fallidos, Brenda se mudó a Virginia Beach, mientras sus hijas fueron enviadas a vivir con una tía. Después de aproximadamente 1 año, Kelly se fue a vivir con su madre. Comenzó a trabajar en un kiosco de joyería en la playa después de abandonar la escuela en 10º grado. La vida no fue fácil para Kelly. La adicción a las drogas y el robo de su madre se convirtieron en un problema grave. Nunca mejoró, y Kelly desarrolló una adicción a la cocaína. En 1986, a la edad de 18 años, se mudó a Little Rock, Arkansas, desde Florida. Después de pasar 3 años allí, dejó la ciudad en 1989. Esa fue la primera vez de muchas reubicaciones a lo largo de los años. En 1989, Kelly regresó a Florida para quedarse con su hermana menor, y las hermanas permanecieron juntas hasta 1990, cuando Kelly decidió irse a Virginia. En 1991, Kelly dejó Virginia y se mudó a Dallas, donde conoció a McAlpin. Más tarde ese mismo año, Kelly se mudó a El Dorado, Arkansas, donde terminaría su viaje. Kelly conoció a McAlpin en un club de baile, donde trabajaba como bailarina poco después de mudarse a Dallas. También trabajaba en Kentucky Fried Chicken en Dallas. La relación fue tumultuosa y abusiva desde el principio. Durante toda la duración de su relación, ella entró y salió de la sala de emergencias
para tratar las lesiones infligidas por McAlpin. Incluso comenzó proxenetismo con ella por dinero. Cuando la situación se deterioró aún más, sus amigos junto con la policía local intentaron sacarla de la relación. Finalmente, en junio de 1991, Kelly finalmente pudo separarse de McAlpin y se mudó con una de sus amigas. Pero ella todavía le tenía miedo y se preguntaba qué podría hacerle. Sus temores se hicieron realidad el 10 de julio de 1991. Aunque McAlpin la había amenazado repentinamente con matarla, suponiendo que saliera con otra persona, Kelly decidió reunirse con él cuando le prometió algo de dinero. Caminó la corta distancia hasta el Motel Whitehall desde el apartamento de su amiga. Según los testigos, estalló una discusión justo después de que Kelly entrara en la habitación donde la esperaba McAlpin. Después de una lucha, de alguna manera huyó por la puerta y corrió hacia el estacionamiento, solo para ser derribada por McAlpin. La arrastró de vuelta a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Momentos después de eso, se escuchó un disparo en la habitación y McAlpin huyó de la escena tan pronto como se dio cuenta de que Kelly estaba muerta. Aunque Kelly nunca tuvo contacto regular con su familia, trataron de comunicarse con ella a lo largo de los años y se preguntaban sobre su paradero. Sin embargo, nadie denunció formalmente la desaparición, lo que contribuyó gravemente a la confusión sobre su identidad. Después de 33 años de permanecer sin nombre, el dorado Jane Doe finalmente se reunió con su familia. Condado de Benton Jane Doe. El 7 de mayo de 1990, la oficina del alguacil del condado de Benton respondió a una llamada sobre el descubrimiento de restos humanos carbonizados ubicados en el área remota de Maysville, Arkansas. Cuando los investigadores llegaron al lugar, una escena espeluznante yacía entre ellos. La autopsia reveló que pertenecía a una mujer cuya edad oscilaba entre los 25 y los 35 años. Le habían disparado antes de que su asesino le vertiera gasolina y la prendiera en fuego. Se intentó una reconstrucción facial en un esfuerzo por identificar a la pobre víctima, pero dado el extenso daño, no fue posible. No se pudieron obtener detalles sobre ella de sus restos debido a la condición deteriorada. Se le llamó Jane Doe del condado de Benton y fue sepultada en una tumba sin nombre del cementerio de Bentonville, en Arkansas. Durante años, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Benton trabajaron diligentemente en el caso. A lo largo de los años, la evidencia se envió varias veces al laboratorio criminalístico de Arkansas, pero todos los esfuerzos llegaron a un callejón sin salida, y la mujer permaneció sin identificar. En 2008, científicos forenses de la Universidad del Norte de Texas desarrollaron con éxito un perfil de ADN mitocondrial a partir de los restos. El perfil se ingresó al NAMUS y se compararon los registros dentales con numerosas personas desaparecidas, pero sus intentos resultaron infructuosos, y el caso se congeló una vez más. Sus esfuerzos finalmente dieron frutos cuando, el 22 de abril de 2021, el Laboratorio Criminalístico de Arkansas envió partes de los restos a Outram. El equipo de genealogía interno de Outram identificó a un pariente lejano. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Benton se pusieron en contacto con el familiar de la víctima, quien voluntariamente proporcionó antecedentes familiares, incluidos los nombres de los parientes cercanos. Usando el árbol genealógico, los detectives pronto localizaron a otro pariente que tenía información sobre una mujer desaparecida de la familia. En septiembre de 2022, se recolectó el ADN del posible familiar y se comparó con el ADN de la víctima no identificada. Los resultados dieron positivo, lo que indica que coincidía genéticamente. Finalmente pudieron identificar a la mujer como Donna Sunelton, de 28 años. Después de 32 años, Jane Doe del condado de Benton finalmente recuperó su nombre, pero la identidad de su asesino seguía siendo un misterio. Los detectives pudieron determinar que el último avistamiento de Donna fue en el otoño de 1989, a través de una investigación adicional. George Alvin Broden, su novio en ese momento, estaba siendo investigado por las autoridades federales por múltiples delitos. Estuvo en la lista de los más buscados del FBI en 1979, durante 3 meses después de que hirió a 2 oficiales en Utah, y tomó como rehenes a 2 familias. Además, había estado relacionado con varios asesinatos en el área de Kansas City, y tenía múltiples condenas por robo a un banco, robo con allanamiento de morada y robo de automóviles. Fue capturado tras resultar herido en un tiroteo en Fort Smith.
en 1980. Después de su libertad condicional en 1998, Brodin enfrentó una nueva investigación en julio de 1989 por múltiples delitos. Brodin, junto con un asociado, fue visto tirando bolsas negras de basura en un basurero en el norte de Kansas City en septiembre de 1989. Esas bolsas, que contenían las pertenencias personales de Donna, fueron recuperadas más tarde por agentes del FBI. El vehículo de Donna también estaba ubicado dentro de una unidad de almacenamiento que se sabe que usa Brodin. Brodin violó la libertad condicional y fue condenado después de que fue identificado como el líder de una red de drogas multiestatal. En julio de 1990, el FBI recibió información de que Brodin había confesado haber asesinado a una mujer llamada Donna por amenazas de exponer sus actividades ilegales. Se afirmó que los restos de Donna estaban en una propiedad del condado de Ozark, Missouri, que era propiedad de Brodin. Después de obtener una orden de allanamiento del terreno, los agentes del FBI buscaron durante 4 días, pero no se recuperaron las pruebas. Finalmente, Brodin recibió cadena perpetua por delitos relacionados con las drogas. La familia de Donna reveló que tanto Brodin como Donna Sue pasaban por el condado de Benton en ocasiones. Estaba cerca del lugar donde se encontraron los restos óseos de Donna. También visitaron un parque de casas rodantes llamado Pine Island Resort, ubicado en Jay, Oklahoma. Un volante de Pine Island Resort fue encontrado en la escena del crimen junto con los restos óseos en 1990. Desafortunadamente, no pudo ser acusado del asesinato de Donna, ya que había muerto en 2008. Después de hablar con la familia de Donna, los detectives decidieron cerrar oficialmente el caso sin resolver.